Yo soy Jaime Clavijo Salas, soy nacido y criado en Colombia, de herencia indígena muisca, criado pues por una comunidad indígena de la selva amazónica colombiana, indígenas cofanes, por un mayor, Taita Diomedes. En la vida pues me fui profundizando en esos saberes propios de las comunidades indígenas, de la comunidad cofán, a través de la medicina, del yagé. Y a su vez también fui ahondando en los múltiples saberes de las comunidades indígenas de Colombia y de otras partes, particularmente de los Andes, estudiando antropología. Y siempre pues los intereses míos han sido esos, los de profundizar esos múltiples saberes que por herencia de los mayores, de los abuelos, de las abuelas se han transmitido y que son los que de alguna forma también permiten que las comunidades indígenas hoy sigan perviviendo y manteniendo unos sentidos y unos saberes pues propios, locales, que no solamente generan identidad, sino que expresan una serie de conocimientos y de sentidos de ciencia profunda sobre el conocer de la vida. Pues la vejez en las comunidades indígenas, por lo menos de lo que yo he conocido, de lo que identifico también, veo y he aprendido, y de lo que también digamos que forma parte de la idiosincrasia de los pueblos en Colombia, es que pues han tenido una figura preponderante, una figura importante, particularmente en las comunidades indígenas, la figura de los mayores, de los abuelos, de las abuelas. Siempre ha sido una figura trascendental porque portan el conocimiento, la experiencia, y son también aquellas personas que encargadas de transmitir o de delegar esos saberes a las nuevas generaciones. Por ejemplo, en las comunidades amazónicas, la figura de los mayores es muy importante porque a través de su palabra van guiando y van enseñando cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se trabaja, por ejemplo, en términos de la espiritualidad con las plantas, los misterios que tienen los lugares que se habitan. Digamos que la experiencia de la vejez pasa por un reconocimiento en torno a la experiencia que ha sido cultivada y que de alguna forma se ha hecho añeja por lo que es vivir la vida, hasta llegar al punto de ser mayor, de ser mayora, como dicen allá. Yo ahorita, por ejemplo, estoy mambeando. El mambe es una medicina de la selva, de la base de la mamacoca, y que por medio de la cual se enseña a través de la palabra. Es una medicina de la palabra para endulzar la palabra, y los mayores transmiten a través de su medicina del mambe, indígenas huitoto, corehuajes. Hay varias comunidades de allá que es su planta, su medicina tutelar, y por medio de ella se cuentan muchas historias, y entre más mayor pues más historias se saben, y esas historias son formas también educativas para la juventud. Y entonces el mambiar se hace en círculos y en donde se abordan distintos temas y se reflexionan, pero a través también de esos saberes, por ejemplo en las historias del fuego, la historia misma del origen del mambe, la historia de cómo nació el tigre, el guacamayo, el tucán, las distintas historias que tienen componentes de educación sobre qué está bien y qué está mal. Entendiendo es que estamos parándonos desde otra concepción de pensar y ejercer la vida, pues es consecuente que la vejez tenga más bien unas virtudes que tienen que ver con unas potencias vitales que no tienen que ver necesariamente con su cuerpo, sino con todo aquello que se ha criado en su cuerpo, pero en su conciencia y en su espíritu, ¿no? Entonces son fuerzas que aparentemente están quietas, como las de las piedras, que también son abuelas, son abuelos. La vejez aparece también en lugares antiguos, sagrados, ¿sí? Y en los cuales siempre está referido el conocimiento, el saber. Desde esta otra perspectiva uno ve potencias que están centradas en el saber y en el conocimiento, ¿no? Y saber pues es una gran posibilidad porque se tiene la capacidad de ejercer, y en ese sentido la educación pues recae también sobre los mayores,
como puntos fundamentales, sostenes espirituales para las familias. Y es que los ancestros, también vistos como abuelos de antigua, son fuerzas tutelares porque son aquellas que permiten seguir transmitiendo o ejerciendo los dones de la vida, las fuerzas genitivas de la vida. Entonces son tutelares precisamente porque es donde en la muerte está la posibilidad de la vida. Uno se pone a pensar y es lógico en tanto que también los mayores tienen dentro de sí otras temporalidades, que son las que van a transmitir para seguir cultivando en esas otras temporalidades esos conocimientos que ocurrían en otros tiempos, pero que es necesario cultivar para que puedan seguir ocurriendo en los otros tiempos que van ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, los mayores en las comunidades siempre están como, así como ellos están encargados como de la tutela de la comunidad también de la tutela de los mayores. Entonces siempre están involucrados o presentes o al cuidado de las familias que han gestado. Pensar en un maltrato de un mayor es excluirlo de su propia familia, por ejemplo, dentro de una comunidad indígena. De ahí que uno, no sé, vaya a las comunidades, por ejemplo, de Nariño, en la zona de los Andes, y uno siempre va a ver que las mayoras, los mayores están con algunos de sus hijos o están ahí siempre integrados y contenidos, y muchas veces ellos son los que también crían a los nietos, ayudan a criarlos mientras sus hijos van y trabajan, se mueven, andan. Las familias ocurren de unas maneras mucho más integradas, las familias viven de una manera mucho más comunitaria, lo que se ha ido transformando también con el tiempo mucho en las ciudades, ¿no? En donde cada vez nos vamos aislando más y eso hace que esta individuación pues genere también esos procesos de segregación con los mismos mayores, y se busque entonces las soluciones como más pragmáticas, pero que entran dentro de estos mismos circuitos incluso del negocio, de relegarlos a un espacio donde simplemente les atiendan y se hagan caso de ellos como si eso fuera lo único necesario, y no se piensa en lo afectivo, no se piensa en lo que realmente es lo que probablemente dé más vida, ¿no? Que es lo afectivo, la contención, la escucha. Eso es lo que por ahí no se piensa como calidad de vida. A veces la calidad de vida se ve en términos de garantizarle una cama o un plato de comida. Y para las comunidades indígenas yo estoy completamente seguro que la calidad pasa no solamente por eso, sino por tener unas condiciones correctas para el buen desarrollo, y eso implica una contención afectiva, ¿no? Una contención comunitaria. Otra cosa que cambia en términos también de lo que serían las concepciones de vida y de la vejez es que uno piensa que un mayor cuando se murió ya, se murió y desapareció. Allá no, siguen estando presentes. Y en cuanto más se les recuerde, más se les alabe, más se les cante, se les llame en la palabra, más presentes siempre van a estar. Entonces es bonito también porque uno encuentra esas resignificaciones y esas presencias desde una aparente ausencia, ¿no? Entonces son presencias precisamente porque la concepción de la vida no está puesta solamente en términos de la materia, sino del espíritu. Y por ello, pues, se puede sentir su presencia. La vejez tiene que ver con esa forma en que se cría durante mucho tiempo las cosas y cómo esa crianza tiene unas emanaciones de fuerza que se hacen presentes para revitalizar la palabra, revitalizar la vida, revitalizar la salud, el organismo, para revitalizar incluso los ciclos mismos de la tierra en los cuales se hacen ciertas ofrendas, ciertos pagamentos, para que los ciclos mismos de la tierra vuelvan a renovarse, la tierra no se canse, el tiempo no se canse. Allá en Bolivia, por ejemplo, me decían, es que el tiempo está cansado y por eso el tiempo está así, disvariante, porque han agotado todas las fuerzas. Entonces también tiene que ver con una forma de seguir criando, o sea, lo viejo también se cría. Hay que seguirlo criando, y en esa medida la vejez, cuando tiene una calidad, pues muere un viejo con fuerza.
Y es muy distinto pensarlo así, ¿no? En vez de decir, no, eso ya hay es que dejar que se apoque y ya. No, todo lo contrario, se busca es que siempre esté en una potencialidad para que pueda seguir emanando, pueda seguir ocurriendo. Y que a pesar de la muerte siga emanando, ¿no? Yo pienso que el hecho de que se escuche la palabra de los mayores no tiene que ver solamente con el hecho de que haya sido una buena persona a lo largo de su vida, sino que todo aquello que ha vivido un cúmulo de experiencias, por antonomasia tiene experiencia. Y esa antonomasia es conocimiento. Que sea conocimiento que uno lo defina como bueno, como malo, como coherente o como incoherente, es conocimiento. En esa medida es susceptible de ser escuchado porque es un saber. Si uno quiere recibir el saber o no, es una cuestión también de cómo puede o no comunicarse en términos afectivos con aquello que le duele o no en términos de cómo fue criado. La cuestión yo creo que está también en cómo se puede entender el saber. Porque si lo habilitamos solamente como un buen modo o un mal modo, nos negamos o habilitamos en ciertos casos y en ciertos momentos. Y si entendemos que el saber más bien pues es eso, son formas de haber conocido la vida, pues probablemente sea más sencillo y más pragmático también la posibilidad de la escucha. Obviamente que ahora, por ejemplo, los procesos en términos de liderazgo en las comunidades han cambiado mucho porque al institucionalizar muchas de estas comunidades, en Colombia lo que se llaman los cabildos, ya los cabildantes de ahora son personas jóvenes que han ido estudiando en las universidades, también indígenas que han estado en las universidades, que tienen alguna profesión y entonces que asumen ese cargo de líder. Entonces las estructuras también como de liderazgo han cambiado y así como hay veces que se les escucha a los mayores, también pasa que ¿no? Que ya no se les escucha, que ya no se interesa. Y obviamente que la enseñanza por parte de los jóvenes hacia los mayores está también por la posibilidad de que los jóvenes pueden transmitir unas formas del tiempo actual que de pronto a los mayores se les dificulta mucho entender. Y yo creo que eso es una virtud también en términos de la juventud, que desarrolla unas habilidades, y más en estos tiempos tan acelerados, que desarrollan unas virtudes también para comprender los propios modos o dinámicas en que se mueve el mundo actualmente y que a los mayores les cuesta mucho de pronto entenderla o dilucidarla, ¿no? Y en ese sentido creo que también ahí es donde se abre mucho el puente de comunicación de los jóvenes hacia los mayores. Ahora, con todo esto que yo digo, no quiero esencializar y decir, no, es que allá se escucha todo el tiempo a los mayores. No, lo que estoy diciendo es que también, se dan esas posibilidades, por lo menos, de comunicación y de escucha sobre los sentidos de lo que es la crianza, de lo que es la experiencia y de lo que son los saberes múltiples. Y a veces las cuestiones que son más cotidianas las dejamos de lado a pesar de que probablemente son las que más nos marcan en nuestros caminos de la vida. Y por ejemplo, ese tipo de cosas son saberes que tienen por antonomasia los mayores, que están allí, depositadas y que escuchar una palabra bajo esas reflexiones que ya también en esa vejez les permite tener una distancia y por ende también una capacidad de reflexividad distinta, pues hace que sea una palabra mucho más rica en todo caso. Más allá de que sea asertiva o no. Estas otras concepciones de la vejez pueden ayudarnos también a generar puentes que pareciera que se estén perdiendo en Occidente en términos de las múltiples edades, ¿no? En donde queremos probablemente como extender la juventud a toda costa, pero una juventud que está más encarnada o encarnizada en la materia, en el cuerpo, y en donde luego ya vemos esa dislocación sobre, bueno, ya la vejez, y es como el retiro absoluto. Y entonces estas otras concepciones nos enseñan que realmente todo tiene muchas más posibilidades de ser asumido y de ser integrado. Esas formas de transitar la vida pueden estar mucho más interconectadas entre crianzas, niños pequeñitos, a abuelos muy mayores, y que en todos podemos aprender, ¿no? Y cultivarnos en ello de una manera mucho más fructífera, ¿no? Para mí la vejez es la forma en la que la vida
de una persona transitado por muchos caminos y por medio de los cuales se ha criado y ha dejado criando más caminos y en los cuales reposa o se aposenta una serie de saberes cultivados por las experiencias. Entonces, para mí la vejez es una persona que se ha criado bastante. Porque la vejez no necesariamente tiene que estar relacionada con el deterioro, pienso yo, sino que el deterioro se da por la forma en la que uno también va viviendo. Se va criando de nuevo. Para mí la relación con la tierra es muy indispensable porque me he criado en esas formas y he visto cuán indisociables son de nosotros en tanto organismos vivos que somos y en tanto espiritualidad que somos. Finalmente, o sea, en el trayecto de la vida lo que vamos cultivando, si llegamos a la vejez, es eso, vejez. Porque es lo que estamos cultivando con la posibilidad de vivir. Filtramos la muerte para convertirla en vida. Cuando inhalamos vivimos un poquito más y a su vez nos acercamos un poquito más a lo que es la muerte. Estamos en eso, destilando. Nos estamos destilando para llegar a ese punto. No solamente de la arruga, sino de la tierra. Yo pienso que con respecto a la vejez, pienso que es muy importante eso, no juzgarla, sino comprenderla, porque eso es un acto mismo de comprendernos también a nosotros como humanidad. Y eso me ha parecido indispensable cada vez más en mi vida y he tenido la fortuna de aprender con varios mayores, de verlos y de comunicarme con ellos y de escucharles eso, en sus virtudes y en sus errores, en sus grandes aciertos, pero también sobre todo en sus grandes desaciertos. Y cómo esas cosas les marcan mucho y les resultan siendo significativas y es lo que a veces, muchas veces quieren transmitir. Entonces me parece que en ese sentido, como mensaje diría que vale la pena hacer una reinterpretación de lo que es la vejez y sobre todo una forma distinta de disponernos en cuanto a la escucha y a la comunicación. Y en cuanto menos sea una comunicación desde el juzgamiento y más sea desde el entendimiento, creo que más puentes se generan y más aprendizajes también pueden ser posibles.